Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a En Vivo Nocturno. Hoy vamos a estar platicando sobre el pimiento morrón. Estuvieron mandándonos muchas preguntas. Ayer pusimos una cajita, bueno, dos cajitas en mi Instagram de Profesor Grow y también en el de Hortaméricas, para que ustedes pudieran poner sus dudas. Tenemos obviamente un tema, ¿no? Les voy a poner aquí, ¿dónde está? Voy a poner la imagen de lo que viene siendo el en vivo. Pero pues básicamente vamos a rondar también las preguntas que estuvieron mandando, porque pues obviamente pues sabemos que son los temas de interés para ustedes, ¿no? Aquí está. Bueno, vamos a estar platicando sobre optimización del cultivo de pimiento en invernaderos hidropónicos, manejo de nutrientes y efectos de estrés ambiental. Obviamente esta información conlleva pues muchos temas, entonces vamos a cubrir las preguntas que nos estuvieron mandando, así que si me hace una pregunta, pues quédate aquí porque por acá vamos a estar compartiendo la respuesta. Nos preguntaron de todo, obviamente. El día de mañana tenemos la capacitación de pimiento hidropónico en invernaderos. Si se quedan con ganas de aprender todavía más información, obviamente, de poder aunar en los temas de forma más profunda, pues los invitamos a que se queden al final del en vivo para que puedan también formar parte de la capacitación que va a ser mañana. Les vamos a compartir un descuento a todos los que vean todo el en vivo hasta el final. Pueden mandarnos mensaje y ahí más adelante les voy a dar los detalles para que puedan también acceder a un descuento para la clase de pimiento, ¿ok? Bueno, entonces vamos a platicar un poco acerca de este cultivo que de hecho ahorita hace un par de horas antes de empezar el en vivo, subimos un reel donde mencionábamos que el pimiento es uno de los productos importantes en producción en México, y hablando de producción hidropónica es uno de los más fuertes, ¿no? Junto con los tomates, junto con lo que viene siendo el pepino y pues los pimientos, ¿no? Es lo que más vemos en invernaderos hidropónicos. Obviamente también están las lechugas, las fresas, arándanos, algunos otros que también son comunes, pero el pimiento sí es uno de los más comunes. México es el segundo productor de pimiento a nivel global. Somos pues obviamente un productor muy importante a nivel global. Se exporta el producto, entonces los estándares de calidad es muy importante cumplir con ellos para poder hacer la exportación, y precisamente con los invernaderos hidropónicos pues muchas veces puede ser más sencillo el poder llegar a estándares de calidad y mantener obviamente una consistencia en producción que sea constante, tener obviamente ciertas características, que de hecho esa fue una de las preguntas que me hicieron. Aquí tengo una lista, si me ven viendo por acá, tengo mi acordeón de preguntas para que no se me vayan a pasar las preguntas que hicieron. Una de ellas era esa pregunta sobre cómo o cuáles son las características de exportación del chile morrón. A nosotros nos toca trabajar, como saben, Norteamérica es una empresa extranjera, entonces trabajamos mucho con los estándares de calidad de exportación, porque pues trabajamos con los productores que están en otros países y aparte en México también con productores que hacen exportación, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, para el peso del producto, obviamente no significa que así tenga que ser siempre, el producto puede pesar entre 220 gramos, lo que viene siendo el chile. Esos son los estándares que tienen los productores, ¿no? Para hacer exportación. No significa que sea lo que te piden para exportar. Obviamente, ya cuando tú vas a exportar, pues dependiendo de quién te vaya a comprar el producto, hay ciertas características, ¿no? que te van a pedir, que ya son específicas del comprador. Pero pues obviamente platicando nosotros, trabajamos con productores, sabemos cuáles son sus objetivos en rendimiento, sus objetivos en tamaños, y al menos en tamaños, justamente hace unos meses hicimos una calculadora de iluminación donde teníamos que poner precisamente el peso del producto, y pues platicando con ellos nos decían, bueno, son 220 gramos normalmente lo que ellos esperan que pese el producto, es decir, por fruto, ¿no? Estamos hablando obviamente de un pimiento que va a tener un diámetro de más de 8 centímetros, más o menos, ¿no? Es un pimiento grande. Como comento, no siempre tiene que ser así, hay pimientos que son más chicos, ¿no?
Obviamente esto también depende mucho de las variedades, que fue otra de las preguntas que nos mandaron de cuáles son las variedades comunes. Obviamente los principales pimientos que vemos, rojos, verdes, amarillos, naranjas, cada uno pues son variedades distintas. Principalmente, por ejemplo, aquí en México la variedad de pimiento rojo está Red Knight, California Wonder y Carmen. Esas son tres variedades comunes de pimiento morrón rojo. Después tenemos en el pimiento verde es Green Bell y hay otro que se llama Shamrock también, que puede ser común. En amarillo está Yellow Bell y Golden California Wonder también. Aunque tienen nombres así estadounidenses, son productos que también se crecen por acá. Obviamente hay muchas otras variedades, ¿no? Hay empresas semilleras que producen pues variedades diferentes de pimiento, hay competencias, pero esas son algunas de las que vemos más comúnmente, ¿no? No significa que solamente sean las que se tienen que crecer, sino que pues son las que son más comunes, ¿no? Así como todo, ¿no? Como en cualquier otro cultivo. Entonces, para los estándares de calidad que me comentaban, pues obviamente es importante que el producto no esté golpeado, que el producto tenga un peso, que pueda cumplir también, perdón, ando un poco enferma todavía, que pueda cumplir también con lo que viene siendo estándares de sabor, textura y demás. Entonces, es un producto que la verdad es complicado en la cuestión de la forma. También por eso se hace mucha poda en este producto para garantizar que el producto tenga un buen tamaño, una buena forma, ya que puede ser complejo el que quede estéticamente como debe ser, ¿no? Obviamente para esto pues hay que tener una buena fertilización, unas buenas estrategias de riego, y aquí es cuando ya nos vamos moviendo a pues los temas de manejo invernadero, que también nos hicieron algunas preguntas sobre cómo mantener la planta dentro de invernaderos. Una de las preguntas era cómo mantener la temperatura o en qué temperaturas o en qué lugares normalmente es más común la producción de pimiento. Aquí en México es muy común la producción de pimiento en Sinaloa, es el principal estado productor. Está también León, Guanajuato, el área de Guanajuato, está también Sonora, donde vemos bastante producción. No nada más están estos estados, también por ejemplo en Baja California hay invernaderos de alta tecnología que producen pimientos, que conocemos, ¿no? Productores que están haciendo ese tipo de producto por allá. Obviamente las condiciones pues van a ser específicas para las variedades, hay variedades que son más resistentes. Generalmente vamos a tratar de mantener una temperatura de día de 24, 28 grados centígrados, eso sería lo ideal. En promedio diario, obviamente pues vamos a hacer un cálculo del promedio diario del día, que es la forma en la que las plantas responden a la temperatura. Y esto pues incluye también lo que viene siendo temperaturas más altas, ¿no? Podemos tener temperaturas de 30 grados centígrados. Hay que tener cuidado nada más porque temperaturas muy altas pueden afectar temas como la polinización, que pues es el proceso por el cual la planta empieza a generar el fruto. Entonces, si arruinamos la germinación del polen a través del tubo polínico, pues obviamente vamos a tener lo que llamamos a un aborto, ¿no? Entonces, eso pues ya no es fruto, entonces hay que tener cuidado nada más con las temperaturas. Sí hay tolerancia a temperaturas altas, como digo, hay variedades que son más tolerantes que otras, ¿no? Entonces, esa es la temperatura diurna, ¿no? 24, 28 grados centígrados en promedio diario del día. En la noche vamos a tratar de mantener temperaturas un poco más bajas, de 18 a 22 grados centígrados. ¿Por qué utilizamos estas temperaturas? La temperatura nocturna va a moderar mucho lo que viene siendo el proceso de respiración. La respiración es un proceso importante en las plantas, más sin embargo es un proceso de gasto energético. Los productores normalmente buscamos que no se haga tanto gasto energético en la noche, que la planta pueda guardar energía para translocación de azúcares, y esto pues obviamente se traduce también en lo que son los grados Brix que pues vemos en los productos. Entonces la temperatura nocturna viene a mediar un poco eso, ¿no? Aparte que pues ayuda también a mantener el metabolismo de la planta. Entonces esas son las temperaturas que vamos a necesitar durante el día, durante la noche. Repito, son promedios normalmente los que se recomiendan mantener, ¿no? Sin caer en los extremos, son promedios sin obviamente tener temperaturas muy extremas.
Después tenemos otra variable que también es muy importante, que viene siendo la humedad, ¿no? Siempre que pensamos en variables ambientales, lo primero que se nos viene a la mente es la temperatura y la humedad en los invernaderos. La humedad debe de estar entre 60 y 70, no mayor 80, puede haber problemas con hongos. También humedades muy bajas pueden hacer la planta más susceptible a pestes, entonces pues también hay que cuidar ese detalle. Eso es lo ideal, ¿no? 60-70, pero sí puede haber un poco más de variación. En el caso de estas dos variables ambientales, una de las preguntas era, pues, ¿cómo controlamos la temperatura en los invernaderos? La temperatura vamos a controlarla por medio de la estructura del invernadero. Por ejemplo, si está haciendo mucho frío, pues obviamente el invernadero tiene que estar totalmente cerrado, tiene que tener plástico. En México es muy común ver estructuras de invernadero con malla sombra, techos de plástico, es común ver también. Más sin embargo, en zonas donde hace frío, sí se opta por poner plástico también en las paredes, que puede ser plástico retráctil, o sea, ventanas que se abren y se cierran, ¿no? Entonces, durante el invierno, pues las ventanas se tienen que cerrar para tratar de mantener el calor dentro del invernadero. Si eso no es suficiente, hay otras estrategias, como por ejemplo las mallas sombras nos disminuyen el volumen. Eso hace que se pueda aumentar la radiación de onda larga adentro y se aumenta la temperatura. Después también tenemos lo que viene siendo el uso de calefactores. Los calefactores ya los vamos a utilizar si obviamente estamos pasando por un momento donde, aunque cierro el invernadero, la temperatura viene siendo pues no la que el cultivo necesita. Entonces usamos calefactores principalmente de gas. Se ponen también las mallas sombras normalmente para reducir el volumen y no gastar tanto gas. Y de esa forma podemos aumentar la temperatura. Puede ser que se requiera en el pimiento, obviamente dependiendo de dónde estamos ubicados. Hay zonas donde hace más frío, hay zonas donde hace más calor. Zonas, por ejemplo, como Sonora, muchas veces no requiere un sistema de calefacción, dependiendo de dónde estamos. Es común ver, por ejemplo, producción de pimiento en pura malla sombra, acá en Sonora, pero pues obviamente están más limitados con el tema ambiental, ¿no? Si tenemos un invernadero de alta tecnología que tiene policarbonato, que tiene plástico, sistema de enfriamiento, sistema de calefacción, vamos a tener el potencial de producir por mucho más tiempo. Normalmente el sistema de enfriamiento, que es para poder reducir la temperatura, es por medio de evaporación. Tenemos lo que viene siendo los aspersores junto con ventiladores, normalmente dentro de casasombras que tienen malla a los lados, que no es un invernadero totalmente cerrado. La opción es lo que viene siendo aspersores con ventiladores. Si el invernadero está totalmente cerrado, por ejemplo es un invernadero de vidrio, un invernadero de policarbonato, ya generalmente vemos paredes húmedas y extractores, ¿no? Los extractores se pueden usar también en invernaderos de pura malla, principalmente en zonas muy húmedas, por ejemplo. Entonces también esa es una forma como de lidiar un poco obviamente con el tema de la temperatura y al mismo tiempo pues obviamente el tema de la humedad. Si les gusta mucho este tema de ver cómo subir, cómo bajar temperaturas, tenemos un curso que se llama Manejo de Invernaderos, donde vemos los cálculos de cuánto se puede bajar la temperatura, qué sistemas se utilizan, etcétera, ¿no? Es un tema bastante interesante. Otro aspecto importante en el pimiento va a ser la iluminación. La iluminación es la cantidad de luz diaria que debe recibir el cultivo. Si tenemos mucha luz, podemos retirar luz usando malla sombra para principalmente evitar el sobrecalentamiento del invernadero. Para eso utilizamos más que nada la malla, porque al cultivo del pimiento le gusta mucho la luz. Es difícil que se llegue a estresar por exceso de luz, o sea, sí pasa, pero a lo que voy es que naturalmente en alguna ciudad es difícil llegar a ese estrés por iluminación. Por calor, sí vamos a tener obviamente estrés por calor, entonces la malla la utilizamos para poder reducir el calor, reduciendo la iluminación. Obviamente, para poder seleccionar esa malla sombra, primero tengo que saber cuál es el requerimiento diario de luz en el pimiento, que son de 20 a 30 DLIs. DLIs es la cantidad de luz diaria por día.
Y si, por ejemplo, estoy en una zona Sonora, por ejemplo, puede tener delays de 70, fácil. Entonces, ahí es donde hacemos uso de las mallas sombras. ¿Por qué? Porque pues no es necesario tener tanta intensidad. Es favorable para la planta, como les digo, a la planta le gusta mucho la luz, pero si ya me está perturbando el tema de la temperatura, pues obviamente vamos a quitar iluminación porque sabemos que es luz que se puede quitar sin afectar la producción. Tampoco voy a quitar luz de más, por ejemplo, porque pues voy a afectar la producción. De hecho, en algunos estados de la República y en otros países obviamente mucho más por el tema de que los días son más cortos, etcétera, por el tema de dónde están ubicadas las ciudades. Se puede hacer uso de luz suplementaria. Aquí en México también se está evaluando en algunos invernaderos el uso de luz suplementaria para poder tener precisamente esa consistencia en producción, de asegurarme yo tener ciertos meses cierta producción, que de hecho, si no me equivoco, el en vivo pasado o uno de los últimos en vivos fue de ese tema particularmente, ¿no? De cómo ligar el tema de la iluminación con la producción y pues obviamente con la cantidad de luz que tenemos diario en el invernadero podemos nosotros hacer un cálculo de cuánto es lo que se puede llegar a producir. Entonces, necesitamos adaptar el invernadero para mantener la cantidad de luz diaria, ya sea que haya mucha luz y que le estoy quitando con malla sombra para tener una mejor temperatura, o ya sea que me haga falta luz y estoy contemplando el uso de luz suplementaria, ¿no? Y preguntan qué rangos de luz son los mínimos en el pimiento. Todo lo que está por debajo de 20 ya sería un rango que no es aceptable para buena producción. Es decir, un DLI menor a 20 no va a ser bueno para este cultivo, ¿no? Acuérdense que la iluminación se mide por día, ¿no? Entonces es la acumulación de luz diaria. Normalmente la planta pues debería estar recibiendo así a grandes rasgos más de 500 micromoles para tener un crecimiento aceptable, que pues en los invernaderos a veces tenemos más de 1000 micromoles. Entonces por eso mismo el tema de la malla sombra, ¿no? Los micromoles, digo, si los revolví aquí un poco, si no conocen los términos, los micromoles es la cantidad de luz por segundo. Eso se agrupa y forma lo que es el DLI. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 500 micromoles por metro cuadrado por segundo y lo corro por 16 horas, vamos a tener un DLI cercano déjenme lo calculo para no inventarles números. Digo, hay una fórmula, ¿no? Que ya me la sé de memoria. Entonces, 500 por 16 horas, vamos a suponer, por 3600. Por ejemplo, ahí nos daría un DLI de 28, ¿no? Si tengo 16 horas, si tengo 500 micromoles, me da un DLI de 28, más para que se den una idea, ¿no? Este sí, la verdad, no es un cultivo que veamos tanto en el tema de luz artificial solo, es decir, en planta de cultivo, en cuarto de producción con luz artificial. Sí se puede, obviamente, hacerlo, pero en la cuestión de rentabilidad y todo eso, pues es un poco complejo todavía, ¿no? Hay personas que sí están como incursionando en estos temas, pero no es algo que veamos ya aplicado, ¿no? Estoy viendo si hay algún otro comentario por ahí. Están mandando saludos desde Chile, saludos desde Hermosillo, Sonora, desde el Hermo Rancho, como le dicen por acá. Y bueno. Entonces estamos con el tema de la iluminación, ya hablamos del tema de la temperatura, hablamos del tema de la humedad. Pasamos ahora, como estamos con el tema de iluminación, la iluminación, ahorita estaba dando yo estándares de cómo medimos la luz, ¿no? Les mencioné ppf, que son los micromoles, les dije sobre el DLI, que es la cantidad de luz diaria, y muchas veces en los invernaderos tenemos otro tipo de sensores que nos miden en watts por metro cuadrado o también en joules por metro cuadrado. Estos sensores están midiendo radiación, que es luz con calor, que también es una medida de iluminación, pero realmente si quiero interpretar mejor el tema de iluminación, es mucho mejor trabajar en DLIs y ppf, ¿no? Pero el tema de radiación se puede utilizar para el manejo de riego, que fue otra de las preguntas que me hicieron. ¿Cómo se maneja el riego? Y alguien particularmente preguntó la cuestión de los joules, ¿no?
Entonces, en algunos cultivos va a variar, obviamente, ¿no? No quiero que digan que los datos, que ese dato no es, que acá se usa esto. Los datos varían dependiendo de dónde estamos, las estrategias, el sustrato que tenemos. Cuando tenemos fibra de coco, que es lo más común, fibra de coco, generalmente en la parte de arriba tenemos un cubo de lana de roca, que es donde se hizo el trasplante. Vamos a manejar eventos de riego de unos 100 mililitros por planta. Como comento, esto puede variar también. Y los riegos se hacen normalmente, y este es un tema de en vivo también, por ahí lo pueden encontrar. Los riegos los hacemos cronometrados normalmente, es decir, dependiendo de cuándo empezó el día, cuándo termina el día, hacemos riegos con cierta frecuencia. Y ya después los complementamos con el riego con radiación, que fue la pregunta que me hicieron. La radiación se mide en joules por metro cuadrado o watts por metro cuadrado, y normalmente cuando llegamos a alrededor de 300 joules es cuando se ve la opción de hacer un evento de riego. Normalmente preferimos que sea esto una forma de complementar un riego cronometrado, o sea, un riego por evento de riego que está en timer, ¿no? Y ya que la radiación venga a complementar, porque los dos trabajando solos son incompletos. Entonces, los dos juntos sería lo mejor para tener mejores resultados. Y preguntan por acá, dicen, ¿para producir plantas se puede usar luz artificial? Qué buena pregunta. Sí, de hecho hay productores que utilizan la luz artificial para producir trasplantes, eso ya se ve. Normalmente utilizamos una iluminación que creo que hice un en vivo. Ah, sí, el en vivo pasado fue de injertos. Entonces, digo, son trasplantes injertados, pero son trasplantes al fin y al cabo, ¿no? Entonces, para los injertos es de regla. En los injertos sí o sí se utilizan las lámparas, ¿no? Para poder adecuar la planta, o sea, no ponerla en radiación desde el principio porque causa más estrés. Entonces, injertos sí o sí se utilizan lámparas, pero en el caso de trasplantes normales de pimiento también podemos usar lámparas. Nosotros hemos tenido, de hecho, venta de lámparas para algunos clientes que hacen trasplante. ¿De qué me sirve? Pues obviamente manejo de espacio, el poderlas hacer en granjas verticales, también el poder optimizar un poquito más el tema de la iluminación, qué tanta luz está recibiendo la planta y aparte qué colores está recibiendo. Normalmente los colores azules ayudan con la cuestión de la compactación y el enraizamiento, que son características buenas en un trasplante, ¿no? Vamos a utilizar normalmente este tipo de iluminación cuando trabajamos con ese tipo de producto en particular. La cuestión de la cantidad de azul siempre va a ser menor al rojo. El rojo siempre va en mayor cantidad, nada más que son lámparas que tienen un poco más de azul de lo normal, como un 16%, ¿no? de azul. Y preguntan los máximos valores de luz. El máximo óptimo es de 30. La planta puede tolerar 70 dLi sin ningún problema. Como les digo, el tema de iluminación va a ir más ligado a la temperatura, ¿no? Obviamente hay un punto en el que la planta se estresa por mucha iluminación, pero es muy raro llegar a ese punto, ¿no? O sea, normalmente lo que tenemos como máximo óptimo es de 30. Como comentó, la planta puede llegar 60, 70. Si no hay un tema de temperatura, la planta no se va a estresar por esa iluminación, que estamos hablando de una iluminación muy alta, de una zona desértica, como Sonora, por ejemplo, como Arizona, donde los vemos en los meses de junio, julio, ¿no? Esa cantidad de iluminación. Repito, hay que separar obviamente el término iluminación, que son fotones de luz, de la radiación, que es el calor, ¿no? O sea, obviamente el sol trae las dos cosas, pero si yo lo puedo separar, lo que está estresando la planta es el calor generalmente ligado a la luz, no la luz tal cual. Hay unos cultivos donde sí la luz estresa desde niveles que podemos llegar a ver, como en las berries, por ejemplo, ¿no? Ok. Y preguntan los valores por día para la iluminación. Me los preguntan en joules. Normalmente no los damos en joules por
que trabajamos más con el tema de DLI y para poder hacer la conversión pues es un poco complejo. Lo tengo aquí, déjenme lo abro por acá, porque sí sé que algunos trabajan con joules, pero a lo que voy, lo correcto sería hablar en DLIs, ¿no? Para hablar del tema de iluminación. Si estamos hablando de radiación para riego y demás, sí no hay ningún problema, ¿no? Pero en iluminación generalmente trabajamos con DLIs. Por ejemplo, son alrededor de 1000, 2000, sí, 1700, sí, 1700, sería, por ejemplo, alrededor de 20 DLIs, es alrededor de 1000, por si quieren así medio redondearlo. 20 DLIs van a ser alrededor de 1000 o 1008, por ejemplo, este es el número que tengo aquí, ¿no? Naturalmente hay DLIs más altos, por ejemplo, aquí estoy viendo datos reales, ¿no? De un DLI de 48, por ejemplo, que eso ya pues me está lanzando una cantidad en joules de 2100, por ejemplo. Entonces, alrededor de 1000 es lo normal, hablando de lo que es de lo que viene siendo el DLI, traducido el DLI a lo que son joules por centímetro por día, ojo, esto no son joules por metro cuadrado, o sea, este es acumulado, joules por centímetro por día, es la unidad que les estoy dando. Ok, y bueno, estaba viendo si había más preguntas. Me quedé sacando aquí el acordeón de lo que tengo que mencionar. Me preguntaban también el rendimiento. Me devuelvo un poquito al tema de calidad, ¿no? ¿Cuánto es lo que se espera producir? Otra vez, no en todas partes van a ser los mismos estándares. Nosotros trabajamos generalmente, por ejemplo, aquí estoy básicamente basándome en un proyecto de alta tecnología, invernadero totalmente cerrado, donde ellos tienen objetivos de 28 a 35 kilogramos por metro cuadrado por temporada. Entonces, eso es lo que se puede llegar a aspirar cuando estamos en un invernadero de alta tecnología, donde pues obviamente queremos aumentar la ventana de producción. Podemos llegar a mantener de 28 a 35 kilogramos por metro cuadrado, que inclusive en algunos países esos números se llegan a superar, ¿no? Obviamente usando más tecnología, que a veces eso puede también elevar el costo de producción. Pero pues eso es lo que llegamos a ver, ¿no? Eso en números de rendimientos, ¿no? Que ahí por ahí alguien me preguntó el tema de rendimiento. Otra de las preguntas, ya platicamos de la temperatura, de la humedad. Nos falta hablar del tema del riego. El riego, bueno, ya platiqué un poco del riego, ¿no? De más o menos cuánto es lo que se le da por evento de riego a las plantas, que son 100 mililitros aproximadamente. Esto para hacer riegos que obviamente se van a hacer diferentes eventos de riego durante el día. Funciona muy diferente a lo que es en suelo. En suelo el riego se hace pues, en el suelo. Puede ser riego por goteo, pero se maneja de una forma diferente a lo que viene siendo el sustrato, ¿no? En sustratos, sistemas hidropónicos, que es lo que nosotros principalmente trabajamos, se hacen eventos de riego durante el día que pueden llegar a ser unos 12 eventos de riego. Por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos de 17 eventos de riego para un cultivo en particular, en una zona en particular, que todavía fueron aumentados por la parte de radiación, ¿no? Entonces, en total son 17, 18, 19, 20, 22 eventos de riego fueron en total en esta situación en particular. Obviamente, si está nublado, si etcétera, pues todo cambia, ¿no? Pero simplemente para que tengan una noción. ¿Qué es lo que damos en el riego? Que también fue una de las preguntas que me hicieron. En el riego vamos a tener nuestra solución nutritiva. La solución nutritiva va a ser una solución que va a ir cambiando conforme la planta se va desarrollando. Disculpen, tengo una mosca que está dándome vueltas por aquí. Estoy espántala. Entonces,
cada etapa de desarrollo, principalmente la etapa vegetativa, luego cuando ya empezamos con el desarrollo de flor, esta es una planta anual, entonces al final empieza pues obviamente a ponerse más viejita, entonces le damos los últimos empujones, vamos cambiando la receta nutricional. En el curso les damos todos los ingredientes para la receta, para que ustedes puedan hacer sus recetas. Les compartimos el perfil nutricional de lo que es nitrógeno, potasio, todos los macro y microelementos, y aparte les damos los compuestos químicos a comprar para poder hacer las recetas, ¿no? Aquí pues obviamente no puedo dar toda esa información, me voy a llevar toda la hora de en vivo, pero ¿qué es lo que les podemos compartir? La receta va cambiando. Empezamos normalmente con una electroconductividad de 1.8 aproximadamente. Vamos subiendo a 2, luego a 2.5, 2.3. Vamos a ir subiendo la electroconductividad, significándose que vamos a ir aumentando la cantidad de producto, o sea, la cantidad de fertilizante. Normalmente al inicio vamos a tener menor proporción de potasio. Por ejemplo, el potasio se va incrementando en el proceso de floración y fructificación. Ya conforme la planta va creciendo más, pues vamos a darle más producto, ¿no? Es decir, más fertilizante. Repito, es entre 1.8 a 2.5 generalmente. Hay quienes utilizan más, no es necesario utilizar tanto, más que nada para la cuestión de grados Brix. Muchas veces se puede llegar a utilizar sodio para tratar de hacer el producto un poco más dulce. Eso ya es más de detalles de investigación, ¿no? Pero pues lo normal es eso, ¿no? De 1.8 a 2.5, el pH lo mantenemos entre 6.5 generalmente. Hay unos que llegan hasta 7. No me gusta a mí que suba a 7 porque luego, como la fibra de coco retiene muchas sales, vamos a llegar fácilmente a 7.5. Ya arriba de 7 empezamos a ver problemas de deficiencia de hierro fácilmente. Entonces es mejor tratar de mantenerlo entre 6 y 6.5, ¿no? Eso es lo mejor. Y pues obviamente aquí ya entrando en el tema que acabo de mencionar de la retención de sales, normalmente en el riego del pimiento, que eso no lo expliqué, una disculpa para quienes a lo mejor no saben cómo funcionan los sistemas hidropónicos en pimiento, normalmente es riego por goteo, bolsas de fibra de coco, todo lo que se riega se acumula en el drenado. El drenado normalmente no se recircula en la solución, sí se puede recircular, pero para recircularlo voy a necesitar filtros, esterilización con calor, luz ultravioleta. Se puede, sí se puede, hay productores que lo hacen, pero es muy común que quede como un sistema abierto, ¿no? Entonces el drenado se descarta, pero siempre hay que estarlo checando. El drenado normalmente me va a estar dando información de cómo está el pH, de cómo está la electroconductividad. La electroconductividad es básicamente la cantidad de sal. Entonces, si ustedes notan que las sales de salida en el drenado están incrementando, no es normal. ¿Por qué habría de incrementar la cantidad de sales si yo estoy metiendo una cantidad? Vamos a decir que estoy metiendo 1.8 y de salida tengo 2.3. Entonces, eso no es normal. ¿Eso que me indica? Me indica acumulación de sales. No tiene que ser tan drástico el incremento, puede ser menor. Entonces, cualquier incremento que ustedes vean está indicando que hay presencia de sales. ¿Dónde? En el sustrato. El sustrato empieza a acumular sales y esto siempre pasa en la fibra de coco, es algo que tenemos que estar verificando, pero va a pasar más seguido cuando mis técnicas de riego no son correctas. A mí me ha tocado, por ejemplo, checar invernaderos de pimiento, precisamente, y de pepino eran, donde no colectaban el drenado, lo hacían como de forma random, así en ciertas áreas. Entonces no tenían un buen manejo, por lo tanto no sabían cuánto porcentaje de drenado había. El porcentaje de drenado también es importante para saber cuándo regar, si ya terminamos de regar. Es otra forma. Les comenté el riego por cronómetro y aparte por radiación, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también vemos cuánto hay en el drenado. En el drenado normalmente espero tener 20% de drenado, que viene siendo el regar como un extra, por así decirlo, que no es un extra realmente, es algo que se necesita
para lavar el sustrato. Entonces, si yo no estoy haciendo ese lavado de sustrato con la misma solución nutritiva, ojo, estoy regando, simplemente estoy regando como un poquito de más para renovar la zona radicular, eso ya arrastra las sales que pudieran estar acumuladas. De todas formas, siguen quedándose ahí unas que otras. Como les digo, es un proceso que siempre pasa en la retención de sales, la tenemos que estar monitoreando, pero si no tengo ese cuidado del porcentaje de drenado, todos esos aspectos, sí va a ser más común el que yo frecuentemente tenga el problema de exceso de sales. ¿Qué vemos muchas veces? Vemos muchas veces que no se está colectando el drenado, que no se está midiendo la electroconductividad, entonces pues obviamente los rendimientos empiezan a bajar porque la planta no está a su máximo, a lo mejor y no vemos todavía una deficiencia, algún problema, que en algún punto lo vamos a ver, como les comentaba. El hierro va muy ligado a su deficiencia a un alto pH. El pH sube cuando tengo más sales también, entonces voy a modificar también el pH y eso es muy importante checarlo porque si yo estoy checando lo que estoy haciendo al inicio, es decir, yo hago mi solución nutritiva perfecta y la mando al riego y puede ser que mis resultados sean malísimos. ¿Por qué? Porque puede ser que la solución nutritiva que estoy haciendo, que está bien hecha, la esté metiendo a un sustrato que ya no está bien, un sustrato que ya tiene acumulación de sales, por ejemplo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el tema del riego también. Preguntan por aquí, en México, ¿de cuántos meses son los ciclos de cultivo de trasplante a fin de cosecha y cuántos frutos por planta se cosechan? Normalmente el ciclo empieza en octubre, más o menos, los más comunes, otra vez todo lo tengo que decir porque luego van a decir, no, no es cierto. Lo más común en invernaderos, es la producción entre octubre a mayo, de octubre a mayo. Obviamente, si tengo un invernadero de mayor tecnología, etcétera, puedo a lo mejor producir más. Si al contrario tengo un invernadero muy chafita, por así decirlo, pues voy a producir menos meses, ¿no? Entonces, esa es la ventana más o menos de producción que llegamos a ver, más común. De hecho, lo menciono en el reel, con picos en diciembre, enero, por ahí, noviembre es donde vemos la mayor producción. Y la cantidad de frutos por planta, voy a checar aquí las notas que tengo de referencia de los productores con los que trabajamos. Ellos nos pedían un objetivo, es un número alto otra vez, ¿no? Estos son estándares altos, de 46 a 50 frutos por planta por temporada. Eso es lo que tengo aquí en datos compartidos por productores de alta tecnología, ¿no? Ellos mismos fueron los que me compartieron también el detalle de la producción por temporada, ¿no? Donde les dije 28-35 kilogramos por metro cuadrado. Otra vez, son números altos, no crean que son números normalitos, o sea, son números altos que personas que tienen obviamente la tecnología en sus invernaderos pues tratan de llegar a esos números, ¿no? Y bueno, abajo me preguntan lo mismo, ¿no? ¿Cuánto dura el ciclo de cultivo? Generalmente es como les digo, de octubre a mayo, por ahí. Empieza, ¿no? En octubre empezamos con el trasplante, todo eso, y empezamos producción y terminamos en mayo por temas de temperatura. Disculpen, se me fue el internet por ahí un segundo. Y bueno, les comentaba que podemos llegar a terminar en mayo por temas de temperatura y demás. Si tenemos buena tecnología o estamos en un lugar con muy buen clima, pues a lo mejor podemos seguir produciendo. Pero es una planta anual, es una planta que vamos a crecer por solamente un año, ¿no? Y bueno, preguntan por acá, el otro día hablando con un productor, pero no hace plántulas. Él compra la semilla, pero manda a germinar y le entregan la plántula de pimiento. ¿Qué precio podría tener la plántula de pimiento? Ahí sí debo esa respuesta, porque si no me sé el precio de la plántula, sí sé que es una práctica común. De hecho, yo trabajé en algún invernadero donde precisamente comprábamos la plántula y malamente no me acuerdo cuál era el costo. Entonces, esa pregunta sí se las debo. En cuestión de precios, ya me sacan mucho de mi área. Pero sí es una práctica común también, más que nada en suelo. En suelo vemos mucho eso, que se compre la plántula, al menos aquí en México. La cuestión de hidroponía, ya muchas veces el mismo productor hace su propia plántula, que también está la opción de comprarla, ¿no?
Y preguntan, ¿también aplica el riego flush antes de cosechar el pimiento como en cannabis? No, en este tipo de cultivo no se recomienda hacer este riego. A lo que se refieren por aquí, uno de nuestros alumnos estrellas que está aquí en el envío, gracias por acompañarnos. El riego flush se refiere a regar solamente con agua en los últimos días para eliminar las sales en el sustrato. En la mayoría de las plantas que generan fruto, esta no va a ser una práctica porque vas a afectar los grados Brix. Entonces, no, seguimos regando con la solución nutritiva, ¿no? Y preguntan cuánto tiene que ser el rango entonces de electroconductividad entrada-salida. Normalmente vamos a esperar lo normal, o sea, un movimiento normal sería el yo introducir una electroconductividad y que la electroconductividad de salida salga igual o inclusive menor, porque la planta está tomando nutrientes. Entonces, lo que es una alarma es que suba. Si sube, aunque sea un poquito, es raro. No debería yo ver que suba, ¿no? Lo que es la electroconductividad. El pH sí es normal, el pH es normal que suba a la salida por la cuestión de los nitratos, ¿no? La planta toma nitratos, sube el pH al final un poquito. Y para lo que viene siendo el pH que se reduzca, por ejemplo, que ustedes vean que se reduzca el pH, eso no es normal, a menos que ustedes hayan puesto bacterias benéficas o algo que ayude al sistema en cuestión de bacterias, porque las bacterias tienden a acidificar las raíces, o sea, bueno, no las raíces, el medio en la zona radicular, y podemos llegar a ver una reducción, pero si no metiste bacterias al sistema y ves una reducción en pH, es un foco rojo, ¿no? También hay que ver qué está pasando. Y preguntan rangos de porcentaje en el pimiento en el día. Obviamente va a haber rangos porque hay momentos donde hay más radiación y menos radiación, más sin embargo vamos a buscar que siempre el promedio esté en lo que necesitamos, que es el 20% más o menos. Entonces sí puede haber, inclusive me ha tocado ver momentos que es 0%, pero hay que evitarlo. O sea, lo mejor es tratar de mantenerlo lo más estable posible. Ya si no podemos, ok, trabajamos sobre el promedio. Como comento, pues me ha tocado ver 10%, 0%, o sea, que no haya drenado porque pues está haciendo mucho calor en ese momento, mucha radiación. Pero lo ideal sería el poder mantenerlo. Verán, déjenme, si me lo permiten, les puedo mostrar por aquí. Déjenme ver si lo tengo por acá. Que tenía una, aquí está. Les voy a poner un ejemplo. Déjenme quitar esto. A ver. Dejar de compartir. Voltear la cámara. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de drenado durante el día. Se pueden dar cuenta, este es el porcentaje. Aquí el promedio es de 18.5, que está decente, ¿no? Si se fijan, hay momentos donde el drenado es 0. Entonces, sí hay mucha fluctuación en el drenado, que es normal, o sea, digo, es aceptado, ¿no? Más sin embargo, si lo pudiéramos, acá, por ejemplo, está peor todavía, o sea, hay más, entre mayor sea nuestra desviación estándar va a ser peor, ¿no? Pero lo ideal es tratar de mantenerlo, o sea, sin tanta desviación. Y obviamente trabajar sobre lo que viene siendo el promedio, ¿no? O sea, que el promedio ande en lo que necesitamos, que es alrededor del 20%, ¿no? Y preguntan por acá, entonces si tenemos un sustrato con muchas sales, ¿qué podemos hacer para bajar la concentración y que no nos afecte el pH? Qué buena pregunta porque dije 1000 veces que cuidaran eso y no dije cómo solucionarlo. Gracias por la pregunta. Con agua. Normalmente lo que hacemos es lavar el sustrato. Lo lavamos con agua, que otra vez, justamente ahorita uno de los alumnos preguntaba si podemos hacer el flush de regar con agua antes de cosechar y yo les decía que no por la cuestión de los grados Brix. Cuando esto pasa, la opción es regar con agua para poder limpiar el sustrato y no queremos que se haga muy frecuentemente precisamente porque puede dañar la calidad del fruto, ¿no? Entonces, la forma de arreglar el problema es quito solución nutritiva y riego solamente con agua para lavar el sustrato, que así se le llama, lavado de sustrato, y lo vuelvo a meter obviamente cuando ya tengo las condiciones adecuadas, ¿no? Y preguntan, ¿tienen algún curso de inducción e hidroponía para principiantes? Sí, es nuestro curso de hidroponía general, donde hablamos un poquito de todos los cultivos de los que tenemos capacitación y obviamente damos una introducción al manejo de las variables, pH, electroconductividad,
Es el más básico que tenemos y de ahí a lo mejor ya se puede desprender algunos otros cursos ya de cultivos en particular, ¿no? De tomates, tenemos mañana el de pimientos, como les comentaba. De todas formas, la verdad, una forma de trabajar que yo tengo es todos los cursos los empiezo como si no hubiera conocimiento en el tema y los voy escalando conforme la clase va avanzando, de tal forma que le pueda servir a alguien que ya tiene experiencia y a alguien que va empezando, ¿no? Entonces está esa opción también. Preguntan cómo se saca el dato del drenado. El drenado es el porcentaje, le llamamos porcentaje de drenado, es lo que sobra. Entonces, cuando yo estoy regando, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Obviamente no real, pero es un ejemplo. Vamos a suponer que yo riego 1 litro. Entonces, de ese litro, yo espero en el drenado que se acumule el 20% de ese litro. Entonces, eso es el porcentaje de drenado. O sea, estoy tratando de acumular un porcentaje de lo que estoy poniendo. Y de esa forma es como un riego sobrado, por así decirlo. De esa forma, lavar lo que es el sustrato, ¿no? O sea, lavarlo, digo lavarlo entre comillas porque no quiero confundirlos porque lo lavamos con agua cuando tiene exceso de sales. Pero la misma solución nutritiva me ayuda a renovar la zona radicular, volver a acercar todos los nutrientes a las raíces para que sea para la planta más fácil tomarlos y precisamente eso es una de las ventajas de los sistemas hidropónicos, ¿no? Bien. Me salto al último tema porque ya me estoy acabando el tiempo del en vivo. Normalmente los hago 40 minutos para no enfadar gente. El último tema, me preguntaban sobre las labores, por ejemplo, lo que es la polinización. Normalmente en el pimiento se puede hacer polinización manual o polinización por aire. No se recurre mucho a la polinización con abejorros, sí se puede usar y es muy buena, no pasa nada. Pero no es tan común, simplemente que sepan que no es tan común. La polinización manual, por ejemplo, es común verla. O dejar que la planta la podemos sacudir un poco, puede polinizarse, ¿no? Pero los abejorros, pues siempre pues, van a ser los que saben hacer el trabajo mejor, ¿no? Sin embargo, repito, no es lo más común. Otra de las labores es obviamente la poda. Es muy importante la poda en el pimiento porque, como les comentaba, es un fruto muy grande. Entonces tenemos que ver cómo hacer que ese fruto se vuelva grande, mediar lo que es la cantidad de hojas, quitar ciertas ramas. Es obviamente muy específico, tendría que poner dibujitos por aquí, lo vemos en el curso de mañana eso, la parte de la poda, pero sí es muy importante para poder tener un producto de buena calidad, ¿no? Y preguntan, ¿por qué mencionas los meses de producción de octubre a mayo y no otros meses? Como comentaba, eso es la ventana más común en invernadero. Puede ser que alguien produzca en otros meses, sí se puede. Ya vimos cuáles. Sigan obviamente la lógica de la temperatura ideal. Dijimos que es de 24 a 28 grados centígrados, ¿no? En el día. Si tú tienes esa temperatura, puedes producirlos en cualquier momento del año, ¿no? Sin embargo, los productores, como tienen ciertas herramientas, en este caso el invernadero te ayuda a la protección durante el frío, entonces te permite la producción durante los meses de diciembre, enero, febrero, donde a veces las demandas del producto pueden ser mayores. Entonces, lo más común es que se produzca, repito, en invernadero en esos meses, ¿no? Pero puede ser que alguien produzca en otros meses, siempre y cuando pueda mantener esas temperaturas, ¿no? Temperaturas de 24, 28 grados centígrados y humedades del 60, 70%, 60, alrededor del 60 sería lo mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que más vemos, ¿no? Y preguntan cómo es la polinización manual. La polinización manual, como son pocas las flores que se dejan por planta, no es tanto como en el tomate, porque tenemos muchísimas flores, es polinización que se puede hacer con un cepillito o con un pincel. Son prácticas que a veces se hacen en los invernaderos, ¿no? No hay necesidad de que haya polinización cruzada, por ejemplo, en estas plantas, o simplemente sacudirlas un poco. También se puede hacer de forma manual, ¿no? Y aquí me están haciendo segunda diciendo también es buena ventana para precios de exportación. Así es, precisamente lo comenté muy rápido, ¿no? Pero sí mencioné que también por los meses, pues es muchas veces cuando hay más demanda del producto, ¿no? Y a eso me refería con la cuestión de la exportación. Y preguntan sobre el tema de podas, si tenemos cultivo multitallo, ¿perjudica el fruto? Sí, normalmente tratamos de hacer una buena poda donde hay un tallo central
Se hacen dos, se pueden ramificar en dos áreas, ¿no? Lo que es la poda nos puede ayudar a tener más fruto, pero también hay que considerar el quitar algunas flores, por ejemplo, para poder tener mayor producción, o sea, para poder tener un mejor tamaño del producto, ¿no? Como les comentaba, la poda es un tema un poquito complejo. Lo vemos el día de mañana, ¿no? Para pues, poder poner imágenes y todo eso, para que sea más fácil, si no los voy a hacer más bolas. Bien. Oigan, me acabé el tiempo del en vivo. Cubrí todas las preguntas, si no me equivoco. Si alguien faltó que le contestara su pregunta que le envió, mándenos mensaje. Según yo que las tenía todas. Pero bueno, terminado con la información. Mañana tenemos el curso de pimiento, es de 4 a 7 de la tarde, la sesión en vivo, compartimos grabación. Si no pueden llegar a la sesión en vivo, se comparte grabación, les damos acceso a la siguiente sesión en vivo también, sin problema. Se comparte certificado avalado por la Secretaría de Trabajo, se da acceso a un grupo de asesoría donde están todas las personas que han tomado esta clase, es nuestra comunidad, donde ahí estamos mandando preguntas, presumiendo los cultivos que tenemos y demás. Es parte de a lo que acceden también tomando nuestras capacitaciones. Si quieren tomar el curso, manden mensaje, mencionen que vieron el en vivo para que les den un descuento extra en la clase del día de mañana, ¿ok? Yo voy a hablar con Aris. Aris es la persona que siempre es mi mano derecha. Entonces, voy a hablar con Aris, que es la que va a estar contestando los mensajes para que les dé un buen descuento en la clase de mañana. Vamos a dejar un costo de una vez para que la clase quede en 650 pesos. ¿Les parece? 650 pesos y como les digo, les incluye grabación, acceso a la sesión en vivo, se envían los documentos, se envían todo el perfil nutricional para que puedan hacer ustedes sus recetas nutritivas, acceso a grupo de asesoría posterior y certificado avalado por la Secretaría de Trabajo. No sé si ya lo estoy repitiendo. Muchas gracias por sus comentarios, espero que les haya gustado la información, dejen comentarios, si están viendo la grabación, también se vale ver la grabación y pedir el descuento, dejen sus comentarios por ahí si hay alguna pregunta extra. Y les comenté que acabamos de subir un reel ahorita de pimiento, que es un reel que lo hago de forma muy general para que la gente común y corriente, además de ustedes, se interesen por estos temas de la producción de pimiento, que somos el segundo productor a nivel mundial. Así que si me hacen un favorcito y lo comparten para que más gente pueda pues ver la importancia de la agricultura en México, se los voy a agradecer muchísimo, ¿ok? Muchas gracias entonces y nos vemos el próximo lunes. Vamos a definir tema de en vivo para el próximo lunes y nos vemos, bueno, hoy no es lunes, hoy es miércoles, no se me ha ido la onda, pero normalmente los hacemos el lunes, el próximo lunes tenemos en vivo, entonces pues ahí nos ponemos de acuerdo para ver qué tema les ponemos. Hasta luego.